Compré una PlayStation 5 en pleno 2023 para ver si es tan buena como algunos dicen y mi experiencia no fue como creí que iba a ser. Como ya es tradición en mis videos de consolas, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la memoria interna de la consola. En este caso, PlayStation 5 original viene con 825 GB de almacenamiento interno, algo que en la nueva versión Slim de la consola se aumentó hasta 1 TB. De la memoria original de la consola solamente tendremos disponible 667 GB realmente para instalar aplicaciones y juegos. Según mi experiencia es suficiente como para almacenar algunos cuantos juegos AAA, pero sobre todo también algunos juegos multijugador online free to play, aunque realmente no logro entender cómo es que una consola con este tipo de características no viene con una memoria de 1 TB de base. Por suerte, la forma de expandir la memoria en esta consola de aquí es muchísimo más flexible que en otros sistemas y se puede hacer simplemente instalando una memoria SSD M.2 de al menos 5500 MB de lectura. Memorias como por ejemplo esta de aquí de Acer, muchísimo más económicas que las tarjetas de expansión de Xbox. El uso de memorias externas como discos duros o SSDs sirve también mediante USB 3.0, 3.1 generación 1 o 3.2 generación 1, que para quien no lo sepa es exactamente el mismo conector pero con diferentes cambios de nombre. En cuanto a su funcionamiento es prácticamente el mismo que en Xbox. Se pueden almacenar los datos de juegos de PlayStation 5 y PlayStation 4 pero solo son ejecutables aquellos títulos de PlayStation 4 que quieras jugar desde esta memoria. Los juegos de PlayStation 5 en este caso solamente se podrán guardar y se tendrán que instalar en la memoria interna de la consola para poder jugarse. Claro que cuando hablamos de PlayStation 5, así como también de Xbox Series S, hablamos prácticamente de lo que sería considerado el tope de gama de las consolas de actual generación, por lo que su precio en este caso no es precisamente el más asequible de la categoría, además de que por su popularidad en la región de Latinoamérica y sobre todo por algunas políticas de Sony, los precios de las PlayStation 5 suelen ser bastante más elevados. El precio de venta oficial de esta en concreto, que es la original con lector de disco, debería de ser de $499, aunque lo general es que ronde los 600 y 800 según el país. También varía por supuesto de la tienda y también incluso de si es la típica consola que se vende con un pack de juego digital incluido, algo que teóricamente debería de ser gratuito pero que en las tiendas suelen cobrar con un costo adicional. Por lo que sí, hablamos de una consola que se queda bastante lejos de los $300 de la siempre confiable Xbox Series S y por supuesto también muy cerca del precio de una laptop gaming de entrada con prestaciones decentes o incluso de una PC de escritorio con algunos componentes interesantes, que si bien es cierto no podrá correr videojuegos de la misma forma, sí que puede llegar a funcionar no solo para jugar sino también para hacer otro tipo de actividades o trabajos. En cuanto a sus juegos, probablemente son de los más caros de la actualidad, $70 de lanzamiento para títulos al menos en la región de América. Aunque contrario a lo que ocurre con empresas como Nintendo y muy como con Xbox, existen ciertas ofertas en tiendas como Amazon en formato físico o hasta también en la misma tienda virtual de la consola, en la que honestamente hay buenos precios e incluso en juegos exclusivos de la marca. Ahora, una de las más gratas sorpresas que me he encontrado con PlayStation 5 sin duda alguna es su nueva versión de PlayStation Plus, una suscripción que en sus dos tiers de Extra y Premium tienen una experiencia de usuario más o menos similar a lo que me he podido encontrar con otras como Xbox Game Pass. Personalmente me decidí por probar el PlayStation Plus Extra porque para mí es el mejor tier del servicio. Cuenta con juegos exclusivos de Sony, como por ejemplo ambos juegos de la saga Horizon, Spider-Man Miles Morales, God of War 2018, Demon's Souls, Ghost of Tsushima, además de sagas completas como la saga de Assassin's Creed gracias a la suscripción incluida de Ubisoft Classics. A nivel de juegos multiplataforma sí que es cierto que me hacen falta un par de juegos, sobre todo en materia deportiva, que no hay prácticamente nada y además de esto no tenemos los estrenos de día 1 que sí que están en Game Pass, aunque se podría llegar a decir que es una muy buena alternativa para los usuarios de PlayStation. El resto de servicios que vienen con la suscripción son prácticamente idénticos, incluso con los típicos juegos mensuales que puedes guardar en tu biblioteca de juegos pero que solamente podrás jugar si pagas el online. Su precio al menos en la región de Estados Unidos es de $17,99, $1 más que la versión Ultimate de Xbox Game Pass en la misma región, que además del servicio en consolas también te ofrece el servicio en PC.
PlayStation 5 es una consola pensada principalmente para 4K nativos y 30 FPS, y como todas las de esta nueva generación tiene la capacidad de reescalar a 4K para poder correr juegos hasta 60 FPS, 120 FPS, aunque es muy rara la ocasión en la que sucede esto, y también algo de Ray Tracing en algunos juegos. Además de la nueva edición de los 120 FPS, que más que nada está destinado para juegos online competitivos y solamente con televisiones y monitores compatibles. Soporta tecnologías de sincronización adaptativa compatibles con, por ejemplo, AMD FreeSync, y además también dispone de una opción para liberar los FPS escapados en algunos títulos, en la que en algunas situaciones se puede llegar a ver una ligera mejora de los FPS generales y que se conoce como BRR. Para hacer una equivalencia sería más o menos como cuando quitas el límite de frame rate o desactivas la sincronización vertical en un juego en PC. Luego tenemos cosas como el logo de 8K en la caja, puro y duro marketing de una potencia completamente inexistente en esta generación. Algo que de hecho de momento solamente ha sido usado en un solo juego que se llama The Tourist y que además curiosamente va también a 60 FPS. En cuanto a la respuesta del sistema, también se siente como una consola de actual generación, con tiempos de carga súper cortos en juegos gracias al SSD y sobre todo si lo medimos frente a los HDD clásicos de la pasada generación, aunque tampoco cuenta con cosas tan sorprendentes como Quick Resume de Xbox, por lo que el tema de cambiar entre juegos siempre va a representar un proceso de cerrar el juego que tienes actualmente abierto y básicamente cargar de nuevo el siguiente. Ahora, algo de lo que sí o sí teníamos que hablar de la consola era sobre su diseño, y no me refiero a lo meramente estético, sino a lo meramente práctico. Para nadie es un secreto que PlayStation 5 es una consola grande, de hecho muy grande y además bastante pesada, al menos en su versión original, por lo que el factor de espacio a la hora de elegirla siempre será algo a tener en cuenta. Su nueva versión es un poquito más pequeña, sí, pero tampoco demasiado, sin mencionar que para mi punto de vista algunos pasos atrás también en el uso de algunos materiales, como por ejemplo el acabado en negro piano del centro, terrible para llenarse de polvo y además ultra sensible a microrrayones con prácticamente mirarlo. Por otra parte, y como dato curioso, las zonas del grip, del mando o incluso también la tapa posterior de la consola también tiene un grabado curioso, que nos deja ver el diseño de cruz, triángulo, cuadrado y círculo, que son los botones principales de PlayStation, y que representa quizá un guiño no a la comunidad directamente, pero sí a la propia marca, que no cambian en absolutamente nada la experiencia de uso, pero que bueno, básicamente están allí y quizá no lo sabías. Si hablamos del mando específicamente, dejando un poquito de lado el tema de la autonomía o la duración de la batería, realmente me parece que estamos probablemente ante el mejor mando de la generación. En la mayoría de aspectos es más de lo mismo, botones de membrana, buen tamaño y peso, la ergonomía o comodidad es algo quizá un poquito más de gustos, pero es bastante estándar, aunque por sobre todo resaltan factores del sistema de vibración áptica mejorada, así como también sus gatillos adaptativos que ofrecen niveles de resistencia al presionarlos, un sensor de movimiento con precisión mejorada, la ya conocida pantalla táctil y también un nuevo botón de mute, ya que este mando en concreto incluye un pequeño altavoz y también un micrófono para comunicación en juegos. Además, claro está, del clásico jack de auriculares de 3,5 mm para headsets. El uso de todas estas características al final es meramente responsabilidad de los desarrolladores de videojuegos en el hecho de cómo quieran ellos aprovechar este tipo de características con el mando dentro de sus juegos. Y de momento probablemente el mejor ejemplo de lo que puede llegar a ser capaz de hacer el control de PlayStation lo tiene su pequeña demo que viene preinstalada en la consola. PlayStation 5 sin duda alguna es un nombre muy popular dentro del mundo de los videojuegos y sin duda alguna también se puede llegar a decir que es una buena consola, aunque no sé si podría llegar a decir que es la mejor de todas en esta generación. Ahora, ¿sabes qué sí que puede llegar a ser el mejor? Este canal de tecnología en español, por lo que si quieres ayudarme a conseguirlo solamente tienes que dejar tu me gusta y suscribirte al canal.